Pero lo peor era la sonrisa, una sonrisa ancha, fija, que le estiraba los labios finos hacia casi las orejas. No era una sonrisa de consuelo ni de paz, era una sonrisa de hambre, de anticipación, como si estuviera disfrutando de un banquete que solo él podía ver. Muy buenas noches a todos. Hoy contaremos 3 historias basadas en hechos reales. Si eres realmente muy sensible a estos relatos, te recomendaría que saltes a otro video. Pero si no, prepárate, porque hoy vamos a conocer las crónicas jamás contadas de estos eventos extraños. Esto ocurrió en Santiago del Estero en 2019. Yo estaba allí. No era un espectador más. No era un curioso que llegó atraído por el morbo del que habla el pueblo. Mi abuela Ramona había muerto a los 95 años. La encontraron en su cama, con las manos cruzadas sobre el pecho, como si ella misma se hubiera preparado para el viaje final. Los médicos certificaron el deceso sin mayor trámite. Era esperable. A esa edad la muerte no sorprende a nadie. El servicio fúnebre contrató el traslado hasta Navicha, un paraje perdido en los montes santiagueños, cerca de Icaño. Allí había nacido la difunta y allí quería descansar. El cortejo fue largo. El camino de tierra levantaba un polvo blanquecino que se pegaba a la ropa negra de los dolientes. Llegamos entrada la tarde, cuando el sol ya se escondía detrás de los quebrachos. La sala era modesta, un galpón con techo de chapa que la familia acondicionaba para los velorios del lugar. Colocaron el féretro sobre 2 caballetes de madera. Los rodearon con coronas de flores humildes, labeles blancos, crisantemos amarillos, y encendieron velas que apenas combatían la penumbra. El olor a cera derretida se mezclaba con el perfume dulzón de las flores marchitas. Alguien puso un mate cocido sobre una mesa. Otro trajo empanadas de carne que la verdad nadie tocó. Yo estaba parado a 1 metro del cajón cuando decidieron abrirlo. Querían verla por última vez antes de que el pueblo entero empezara a llegar para dar el pésame. Mi primo mayor, Héctor, levantó la tapa con cuidado. El rostro de Ramona apareció bajo la luz temblorosa de las velas. Su piel marcada por la vejez, los labios finos y apretados, el cabello blanco peinado hacia atrás con fijador, parecía dormida, hasta que se movió. El párpado izquierdo tembló primero. Alguien lo atribuyó a un reflejo del sistema nervioso, a un espasmo post-mortem que la ciencia puede explicar. Pero después, el labio inferior se contrajo, como si intentara formar una palabra. Un gemido sordo escapó de su garganta, y entonces el cuerpo entero se estremeció dentro del cajón. Ramona movía su rostro y su boca, declararían después los testigos. Realmente transpiraba. El griterío fue instantáneo. Mi tía Mercedes se desmayó. Héctor soltó la tapa del féretro que cayó con un golpe seco contra el suelo. Alguien gritó, ¡está viva! Y otros, con los ojos desorbitados, ¡Eso no puede ser! Un vecino corrió a la comisaría más cercana en su motocicleta. Otro llamó a la ambulancia del puesto sanitario de Icaño. Yo me quedé paralizado, mirando cómo el cuerpo de mi tía abuela se sacudía en ese cajón barato, como si algo dentro de ella luchara por salir, como si la muerte le hubiera jugado una broma macabra, o como si algo o alguien la hubiera devuelto para decirnos algo que nunca llegó a pronunciar. Los médicos llegaron después, certificaron lo obvio. La mujer estaba muerta, clínicamente muerta, legalmente muerta, y sin embargo, todos nosotros, 17 personas, juramos haber visto lo mismo. La fiscal ordenó recabar testimonios y todos coincidieron.
Todos vimos a la muerta moverse, todos escuchamos su gemido, todos sentimos por un instante que la frontera entre este mundo y el otro se habían borrado en ese galpón perdido del monte santiagueño. El velorio continuó al día siguiente, pero ya nadie quiso acercarse al cajón. Nadie volvió a abrirlo, y cuando bajaron a Ramona a la tierra seca de Navicha, algunos dijeron haber escuchado su llanto. No el llanto de sus familiares, no el llanto de sus conocidos, otro llanto. Un llanto que venía de adentro del cajón. Hola amigos de Crónicas Jamás Contadas, mi nombre es Miguel y soy empleado de una funeraria. Soy de San Miguel de Tucumán y llevo años trabajando en esto. Uno se acostumbra a todo, al olor dulzón del formol mezclado con los lirios, al llanto ajeno que a veces suena a teatro y otras veces te parte el alma, al silencio espeso de las 3 de la mañana, cuando el café está aguado y las personas que acompañan cabecean en las sillas de plástico. Decía que me había acostumbrado hasta esa noche. Caía una llovizna fina sobre los ventanales de la sala velatoria, un chispeo molesto que golpeaba el vidrio como si alguien arañara desde afuera. No estaba solo conmigo. Estaban el otro muchacho del turno, el personal de limpieza y un mozo que andaba repartiendo las últimas tazas de café. La sala estaba casi vacía. Solo un servicio modesto en el ala oeste. Un anciano al que velaban 3 familiares que se turnaban para no dormirse. El resto del edificio, un caserón antiguo reciclado como casa velatoria, permanecía en una penumbra pegajosa. Las luces de neón del pasillo principal parpadeaban con un zumbido eléctrico que me ponía los pelos de la nuca como agujas. El mozo fue el primero. Dejó la bandeja de metal sobre la mesa con un estruendo que nos sobresaltó y quedó rígido con la cabeza inclinada. ¿Escuchaste eso? Yo asentí en silencio. Lo habíamos escuchado todos. Un golpe seco, como si alguien hubiera dejado caer un martillo sobre el piso de madera. Luego otro y otro más. 3 golpes. Una pausa y luego 3 golpes más. El reloj de pared marcaba las 2:15 de la madrugada y el sonido no venía del ala oeste donde velaban al anciano. Venían de abajo, directamente debajo de nuestros pies, justo en la sala de preparación de cuerpos, justo donde mi compañero había estado acondicionando un cadáver horas antes. Y bueno, vamos a ver, dije sin muchas ganas, más por oficio que por valentía. Bajamos la escalera que conducía al sótano. La luz era escasa. Un pequeño foco desnudo colgaba de un cable pelado y oscilaba con una corriente de aire frío que se filtraba por alguna rendija invisible. El pasillo olía a desinfectante y a algo más, algo dulzón y penetrante que yo conocía bien porque lo llevaba en la ropa al volver a casa. El olor de la muerte reciente, ese perfume que no se va ni con lavandina. La puerta de la sala de preparación estaba entreabierta. Recuerdo que pensé, yo la cerré. La empujé con la punta del zapato. El cuerpo estaba sobre la mesa de acero, cubierto con una sábana blanca, pero la sábana ya no cubría el rostro. Alguien o algo la había retirado con un pliegue prolijo, dejando al descubierto el perfil del difunto. Los ojos del cadáver estaban abiertos, muy abiertos, como si estuvieran mirando el techo de chapa con una atención que no correspondía a un muerto. Y los golpes seguían, ahora más fuerte. No venían del cuerpo, provenían del armario metálico donde guardamos los bisturíes, las tijeras de disección y el formol. El mozo, con más miedo que valentía, y yo por mi parte no movía un dedo, se los puedo asegurar, abrió el armario de un tirón. Las bisagras chirriaron. Adentro no había nada, solo frascos, gasas, tijeras y ese olor a metal frío.
Los golpes cesaron de inmediato y el silencio que siguió fue peor, porque entonces empezaron las voces. Un susurro al principio, apenas perceptible, como cuando alguien habla detrás de una puerta muy gruesa. Luego, palabras más claras, fragmentos de frases que se superponían como una radio mal sintonizada. Yo alcancé a distinguir un nombre, Edgardo, y el otro, Susana, y un tercero, dicho casi con un lamento, Pía. No estábamos usando ningún aparato, no usábamos esas Spirit Box que usan en los videos, ni grabadora, nada. Las voces salían del armario vacío, del interior de ese rectángulo de metal que olía a óxido y formol. Mientras las voces llenaban el sótano, el cuerpo movió la mano. Los cuatro lo vimos. No fue un reflejo. La mano derecha del cadáver, la que colgaba inerte del borde de la mesa de acero, se contrajo. Los dedos rígidos, con el rigor mortis, se doblaron hacia adentro como un crujido seco, como si intentaran aferrar algo invisible en el aire helado del sótano. No me pregunten la verdad cómo hicimos para salir de ahí. Recuerdo el pasillo, la escalera, mis pulmones ardiendo. Corrimos los cuatro, sin mirar atrás. Dejamos la puerta abierta, las luces encendidas, el cuerpo con los ojos abiertos y la mano crispada. El dueño de la empresa no nos creyó al día siguiente. Nos dijo que estábamos sugestionados, que el cansancio nos jugaba algunas malas pasadas a veces. Pero aquella mañana, cuando fuimos a retirar el cuerpo para el sepelio, yo fui el primero en bajar, con la llave en la mano. Encontramos algo que ninguno supo explicar. La sábana blanca estaba doblada prolijamente a los pies de la mesa. El cadáver tenía los ojos cerrados y la puerta del sótano seguía con llave. Nadie entró esa noche. La puerta del sótano tiene llave y solo yo la tengo. Todos nos quedamos sin habla. Mi nombre es Mariano y nunca había visto a un cura sonreír en un funeral hasta ese día. Mi prima Sofía había muerto joven, un accidente absurdo en la ruta 40 a la altura de Zapala, camino a Junín de los Andes. El auto volcó en una curva traicionera y ella lamentablemente salió despedida. La velamos en la sala comunitaria del pueblo y por pedido de su madre decidieron enterrarla en el cementerio de la estancia familiar, un paraje perdido entre los cerros, donde descansaban nuestros abuelos. El cortejo fúnebre partió al mediodía, pero el camino de ripio y la nieve reciente nos retrasaron. Cuando llegamos al desvío que conducía a la estancia, el sol ya se ocultaba detrás de la cordillera, tiñendo el cielo de un rojo enfermizo. Íbamos en una caravana de 4 vehículos. El coche fúnebre adelante, con el cajón blanco de Sofía, bamboleándose en los baches. Detrás, la camioneta de mi tío, la nuestra y un destartalado de Renault 12 donde viajaban unos vecinos. La niebla empezó a bajar de los cerros, como una luz silenciosa, una cortina blanca que borraba los contornos de los esqueléticos álamos invernales y convertía el camino en un túnel sin fin. Fue en la primera curva cerrada donde lo vi. El coche fúnebre frenó de golpe. Las luces del freno perforaron la niebla como 2 ojos inyectados en sangre. Mi tío bajó la ventanilla y gritó algo que no entendí. Yo me asomé. Había un hombre parado en el medio del camino. Era un sacerdote. Llevaba una sotana blanca desgastada, con los bordes sucios por el barro. Tenía una mano levantada con la palma hacia nosotros, en un gesto que era más una orden que un pedido. «Debe ser el padre Ernesto», murmuró mi tío, «el que venía a decir misa a la estancia antes de que se jubilara. Dicen que vive por acá en una capilla». El cura bajó la mano y se acercó a la ventanilla del conductor del coche fúnebre. Intercambiaron unas palabras que no pude oír. Luego,
El chofer asintió y el sacerdote abrió la puerta trasera del vehículo. Se subió al coche fúnebre, justo al lado del ataúd. El cortejo reanudó la marcha. Yo no podía dejar de mirar la silueta blanca recortada contra el vidrio trasero del coche fúnebre. La niebla se arremolinaba a su alrededor como si tuviera vida propia. Llegamos al cementerio de la estancia cuando ya era noche cerrada. Un rectángulo de tierra cercado por una tapia baja de piedras, iluminado apenas por 4 faroles a querosén que alguien había encendido. Las cruces de madera se inclinaban hacia un lado, vencidas por el viento patagónico. La fosa estaba abierta, un tajo negro en la tierra húmeda. Bajamos del auto. El frío calaba los huesos. El sacerdote descendió del coche fúnebre con una agilidad que no correspondía a su edad. Se paró junto al cajón, que los empleados de la funeraria ya estaban bajando, y por primera vez pude verle el rostro a la luz de los faroles. Era un rostro que no olvidaré jamás. La piel era de color ceniciento, como si estuviera hecha de cera derretida. Los ojos hundidos en las cuencas tenían un brillo oscuro, húmedo, como el de un animal acechando en la noche. Pero lo peor era la sonrisa, una sonrisa ancha, fija, que le estiraba los labios finos hacia casi las orejas. No era una sonrisa de consuelo ni de paz, era una sonrisa de hambre, de anticipación, como si estuviera disfrutando de un banquete que solo él podía ver. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, empezó, y su voz era un susurro rasposo, como el roce de 2 piedras de afilar. La ceremonia fue breve, demasiado breve. Mientras rociaba el agua bendita sobre el cajón blanco, sus labios se movían formando palabras que no coincidían con el ritual. Yo estaba cerca, lo suficiente para escuchar. No rezaba. Susurraba nombres que no conocía, dichos en un orden que no parecían ser religiosos. Y cada vez que pronunciaba uno, su sonrisa se ensanchaba 1 milímetro más. El momento más terrible llegó cuando pidió a los presentes que se acercaran para dar el último adiós. Mi tía se acercó sollozando, apoyó la mano sobre la tapa del ataúd. El sacerdote se inclinó hacia ella y le tomó la barbilla con esos dedos largos y huesudos. Levantó su rostro bañado en lágrimas y la miró fijamente con esos ojos de pozo negro. «No llore, mujer», dijo. «Su hija no está ahí. Su hija ya es mía». Mi tía retrocedió como si la hubieran abofeteado. Varios quisieron increparlo, pero en ese instante un golpe sordo resonó dentro del cajón. Todos se quedaron paralizados. El sacerdote no se inmutó. Su sonrisa no vaciló, al contrario, sus ojos negros brillaron con una luz húmeda y satisfecha. Alguien gritó. Era un golpe claro, como si Sofía estuviera golpeando la tapa del ataúd desde adentro. Mi tío corrió hacia el cajón, pero el cura fue mucho más rápido. Puso una mano sobre la tapa y el ruido cesó al instante. El silencio que siguió fue peor que los golpes. «No abran», dijo el sacerdote, y su voz ya no era un susurro, era un trueno contenido. «Lo que golpea no es ella, es lo que yo me llevo». Dicho esto, se apartó del cajón, caminó entre las cruces del cementerio y desapareció al instante. La niebla se lo tragó en segundos. Rápidamente corrimos a buscarlo con linternas. No encontramos nada, ni huellas en el barro, ni rastro de su sotana, nada. Solo el viento helado de la Patagonia y el eco lejano de una sonrisa, una risa suave, seca, que se confundía con el crujir de las ramas. Enterramos a Sofía esa misma noche. Nadie quiso abrir el cajón para ver qué había golpeado. Pero cuando la primera palada de tierra cayó sobre la madera blanca, todos escuchamos un suspiro de alivio que venía de muy lejos, de algún lugar bajo tierra,
donde no llega la luz de los faroles. Unos meses después, hablando con un puestero de la zona, me dijo algo que realmente me heló la sangre. «El padre Ernesto, pero si ese hombre murió hace más de 50 años. Lo encontraron colgado de un álamo, con una sonrisa de oreja a oreja, mirando hacia el camino del cementerio». No le conté lo que vimos aquella vez. No le conté que, cuando el sacerdote me rozó el hombro al pasar, su mano estaba fría, pero hay algo más que no le conté, algo que me obliga a escribir y contarle a todos ustedes. Tengo el pulso tembloroso y las cortinas de mi habitación están cerradas, a pesar de que es pleno mediodía. Algo más ocurrió aquel día, o mejor dicho, aquella misma noche. Un ruido extraño en mi casa. Venía del baño. Al encender la luz, todo parecía normal, pero al levantar la vista hacia el espejo del botiquín, lo vi. No a mi reflejo, lo vi a él, parado justo detrás de mi hombro, con su sotana desgastada, esos ojos brillando con hambre, y esa sonrisa siniestra.